el cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor. ¿Qué tal, muy queridos hermanos? Bienvenidos a este programa de espiritualidad mariana que queremos pues a partir de hoy establecer pues a media mañana junto con el Angelus, ahorita en el tiempo de Pascua, como lo hemos rezado el Regina Coeli, cantado pues con la idea de irnos introduciendo ya desde este momento en el tema de la espiritualidad de nuestra Madre Santísima. Hemos propuesto en este bloque, que será un bloque bastante interesante, bastante largo, sobre el tema de la espiritualidad mariana, cómo vivirla, qué es lo que representa y tratar pues de ir incorporando a nuestra vida la espiritualidad tal y como la debemos de vivir, sobre todo desde el punto de vista mariano. Claro que para ello necesitamos iniciar pues hablando de la espiritualidad en general, tratar de entenderla porque no se entiende con claridad qué es realmente la espiritualidad. Hablamos de la espiritualidad franciscana, espiritualidad mariana, espiritualidad cristiana. Pero ¿qué es? ¿De dónde nace? ¿Cómo se aplica la espiritualidad? Y bueno, pues la idea de hablar un poquito de la espiritualidad, hay muchos manuales y muchas formas de entenderlo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que hablar de la espiritualidad como un camino particular de ir viviendo nuestra relación con Dios. Es un camino. Francisco pues fue diseñando lo que conoceríamos como la espiritualidad franciscana, que en general, como veremos a lo largo de nuestras próximas reuniones, lo único que hace es ir acentuando ciertos elementos de la vida de Cristo en este caso. Entonces, hay diferentes, definiciones. Y bueno, pues hay una que quiero tomar directamente se llama el Diccionario de Espiritualidad, Dictionnaire de la Spiritualité, que entre muchas definiciones nos presenta que dice: la espiritualidad está referenciada a Cristo, al Espíritu y a la Iglesia. Y por otro lado, se trata de un compromiso de vida adaptado a situaciones concretas. La palabra espiritualidad aparece particularmente en el siglo VI en Francia y ahí indicaba, nos dice el diccionario, todo aquello que está relacionado con los ejercicios interiores de un alma separada de los sentidos, la cual no busca otra cosa que no sea el perfeccionarse a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por espiritualidad? Todo ejercicio interno
que se proyecta hacia la vida, con el cual nosotros buscamos agradar cada vez más a Dios. Y esto, digamos, pues es lo que buscan hacer todas las demás religiones. Todas las religiones siguen un camino espiritual que pues encontrará más o menos obstáculos en la medida en que esté sostenida por elementos mucho más sólidos que permitan que este agradar a Dios pues sea más pleno, más perfecto. Recuerden que pues el mismo Evangelio de San Juan dice que lo importante, dice, es que te conozcan, Padre, y a tu Hijo Jesucristo que tú has enviado. De tal manera que pues nosotros los cristianos tenemos la dicha de haber sido instruidos directamente por el Hijo de Dios en las cosas que le agradan al Padre, en aquello que no le agrada, que en todas las espiritualidades y en todas las religiones se llamará de diferente forma, que es lo que nosotros llamamos el pecado. Es todo aquello que desagrada a Dios. Entonces la espiritualidad nos va a dar herramientas, nos va a dar elementos para ir evitando el pecado y por otro lado ir creciendo en lo que agrada a Dios, que ya en la vida mística y ascética se llama el crecimiento en la virtud, que este crecimiento en la virtud es lo que pues finalmente la gente ve hacia el exterior, porque son los actos que nosotros hacemos en general, aunque pues como mismo San Juan en su primera carta habla de estos pecados que no se ven, pero que pues afectan, que son también aquellos que nos separan de Dios, todo aquello que nos atrae hacia otras áreas que no son la vida del reino, ¿verdad? Sino que pensamos en las cosas del mundo, pues esas obviamente pues nos van separando de Dios. Entonces hay pecados internos, hay cosas que desagradan a Dios, aunque los demás no lo vean. Son pecados que llamamos pecados internos, son pecados mentales, son pecados del corazón, como decía Jesús, nos recuerda en el capítulo 5 de Mateo, todo aquel que ve a una mujer con malos ojos, pues ya adulteró, es decir, ya cometió pecado en su corazón, porque la está viendo de una manera pues equivocada. De tal suerte que no solamente entonces tenemos que desagradamos a Dios con las cosas exteriores que nosotros hacemos, sino también lo podemos desagradar con las cosas que nosotros en un momento dado pensamos, deseamos, queremos o llegamos incluso a sentir. Entonces, ¿qué es lo que significa la vida en el espíritu y la espiritualidad? Pues diremos que un hombre espiritual, ¿sí? Un hombre espiritual es aquel que vive conforme al espíritu que lo anima, siendo el hombre todo su ser, alma y cuerpo, y el espíritu un elemento que viene desde afuera de carácter divino, que puede presentarse como una idea, un concepto o un anhelo de perfección, como en el caso del cristiano, que es el espíritu del resucitado, que es el Espíritu Santo, el que anima a la persona, ¿no? Entonces, repito un poquito esto. Un hombre espiritual, que eso es lo que queremos llegar a ser, es aquel que vive conforme al espíritu que lo anima. Que en el cristiano es el que vive conforme al Espíritu Santo. Y esta conformación al Espíritu Santo tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón. Por eso dice, puede ser o una idea, un concepto o un anhelo de perfección. O sea, yo, movido por el Espíritu Santo, deseo ser cada vez más perfecto. Ser un papá mejor, un hijo mejor, un esposo mejor, un hermano mejor, un estudiante mejor, un cristiano mejor en el sentido del respeto en general, de mi vida devocional, etc. Y todo eso es lo que nos va empujando nuestra vida para llegar a decir, esta persona es una persona espiritual. A veces pensamos que la persona espiritual es la que se pasa todo el día en un santísimo, o es la que se la pasa rezando todo el día Aves Marías y Padres Nuestros, o es la persona que viene a mañana, tarde y noche a misa, o es una persona que comulga todos los días. No forzosamente.
¿sí? No forzosamente. ¿Sí? Tenemos que entender claramente que la vida espiritual es algo que ocurre interiormente, que me lleva a hacer acciones, a tener pensamientos, a tener sentimientos que están relacionados precisamente con estas acciones, con estas motivaciones internas que en un momento dado nos ayudan a agradar cada vez más a Dios nuestro Señor. Por ello, es claro que la espiritualidad no es un término unívoco y al mismo tiempo tampoco es patrimonio único del cristianismo. Cualquier persona que es movida por el Espíritu, pues esa persona no forzosamente tiene que ser una persona cristiana. Hablaremos de esto más adelante. Dice Juan 3:8, el Espíritu sopla donde quiere. Y Jesús en Mateo 7:16 dice, por los frutos los conocerán. Dice la Gaudium et Spes en el número 22, dice, Dios hace participar a los paganos del misterio pascual y lógicamente de la espiritualidad. En la Escritura, en el libro de la sabiduría en el capítulo 1, pues nos habla de esta relación que Dios tiene con todos nosotros y con todo el universo, porque es su espíritu el que se esparce, sobre todo porque nosotros entendemos que no existe ningún otro Dios. Si alguien se ve movido a ser bueno, amable, si alguien busca pues realizar obras que agraden a Dios, todas estas obras tienen que ser movidas por el único espíritu que existe, porque no existe pues otro Dios más que el que conocemos, el que nos reveló Jesucristo. Claro que es posible que el espíritu que nos anima puede ser el espíritu del mundo. Y entonces llamamos que una persona es una persona mundana, porque está siendo movida por sus pasiones, por el espíritu del mundo, que lo llevan al placer, lo llevan a la lujuria, a la bebida, al desorden en general en su vida. Puede ser incluso movido por el espíritu por un espíritu maligno, ¿verdad? Por Satanás, que viene a inspirar en nosotros sentimientos, viene a inspirar en nosotros movimientos interiores, deseos que van a empujar, que van a promover en nosotros el desagradar a Dios. Y esto pues es ¿qué espíritu es el que nos mueve? Por eso ya los anacoretas, ¿verdad? Ya desde tiempos muy antiguos, pero principalmente esto se desarrolló pues en la primera etapa del medievo, en donde los anacoretas, todos estos hombres y mujeres del desierto, que se dedicaban pues a la oración, a la meditación, y que terminaron siendo pues grandes padres espirituales todavía hasta la fecha, decían, cuando venga un pensamiento o un deseo a tu corazón, pregúntale de dónde vienes, quién te manda y qué quieres. ¿A qué me mueve esto que estoy ahorita pensando, deseando, que estoy sintiendo? ¿A qué me mueve? ¿Me mueve verdaderamente a agradar a Dios? ¿Me mueve a ser un mejor cristiano, un mejor padre de familia, un mejor hijo, un mejor esposo? ¿O es el espíritu del mundo el que me está empujando? ¿O incluso un espíritu maligno el que está empujando todos estos pensamientos? ¿Para qué? Para separarme de Dios, para apartarme de su amor, para apartarme de su bondad. Por eso es importante, cuando empezamos a tener todos estos movimientos, estos pensamientos, que hoy, con el contacto tan fuerte que tenemos a través de redes sociales y de los medios de comunicación, es muy fácil que se infiltren por nuestros sentidos, porque los oímos todo el día, estamos pegados a la televisión o a la radio o al cine, o se nos quedan grabados pensamientos de películas, de cosas que hemos visto. Hay sentimientos que produce nuestro trato con los demás. Y todo esto tenemos que analizarlo en un momento determinado y decir, Señor, ¿esto realmente procede de ti? ¿Es tu espíritu el que me anima? ¿Qué espíritu verdaderamente es el que está moviendo mi corazón en este momento? Así que bueno, terminemos este primer momento mariano, ¿verdad? Aunque dirás, bueno,
¿Y dónde entró el tema de María? Bueno, decíamos al principio, vamos a conocer un poquito más sobre lo que es la espiritualidad, para poder desde ahí arrancar pues la espiritualidad mariana y entenderla con toda claridad. Pero es importante que conozcamos un poco más sobre este tema de la espiritualidad. Así que, mis queridos hermanos, hermanas, les agradezco mucho su atención aquí en nuestros canales digitales, en Evangelización Digital Santa Cruz, y pues los espero con el favor de Dios el día de mañana para continuar nuestra reflexión sobre el tema de la espiritualidad. Que tengan ustedes muy buenas tardes.